Cervantes o la crítica de la lectura, de Carlos Fuentes. A mis hijos, Carlos Rafael y Natasha. Una vez escuché en España la opinión según la cual Cervantes y Colón serían gemelos espirituales. Ambos murieron sin darse cuenta cabal de la importancia de sus descubrimientos. Colón creyó que había llegado al lejano oriente navegando hacia el occidente. Cervantes pensó que solo había escrito una sátira de las novelas de caballería. Ninguno de los dos imaginó que había desembarcado en los nuevos continentes del espacio, América, y de la ficción, la novela moderna. La visión extrema de un Cervantes ingenuo se refleja en otra igualmente extrema. El autor de Don Quijote era un consumado hipócrita que supo disfrazar sus constantes ataques contra la Iglesia y el orden establecido bajo el manto de la locura de su ingenioso hidalgo, sin dejar de profesar constante y pública fidelidad al catolicismo romano y sus instituciones. ¿Ingenuidad o disimulo? Los propósitos de Cervantes nunca sobrepasaron el menguado límite de la sátira de las novelas de caballería. ¿O es el Quijote una novela escrita en el lenguaje de Esopo? Ninguna gran novela se escribe sobre ecuaciones perfectamente calculadas. Los a prioris del novelista tienden a borrarse a medida que la obra adquiere autonomía y emprende su vuelo propio. Esto es igualmente cierto en Cervantes, Stendhal o Dostoyevsky. Las abiertas intenciones satíricas del Quijote son más bien irónicas por naturaleza, solo una faceta del múltiple juego de espejos que el autor prontamente establece cuando, después de la primera salida de Don Quijote, Cervantes pone en duda la génesis autoral del libro. No es concebible que Cervantes, después de escribir los primeros capítulos de su novela, descubriese la que habría de ser su esencia misma, la crítica de la lectura, sin incluir en o excluir de la sátira de la épica caballeresca, la intención mayor del libro, y permitiéndole, en cambio, subsistir como el principio ingenuo que habría de guiar todo su desarrollo. Cervantes, sin duda, era un hombre de su tiempo, un voraz lector y autodidacta que escribió su obra maestra en la etapa final de su vida, cuando era dueño de una conciencia perfectamente clara de las realidades de ese tiempo. El hijo de médico fracasado, desde niño peregrino en su patria española, ciertamente discípulo del erasmista español Juan López de Hoyos, inciertamente estudiante en las aulas de Salamanca, el joven autor de versos fúnebres que llamaron la atención en la corte de Felipe II y que de la corte viajó a Roma en el séquito del cardenal Acquaviva, el ayuda de cámara del cardenal transformado en soldado en la hora gloriosa de Lepanto, donde perdió el uso de una mano durante el decisivo combate naval contra los turcos. El cautivo de los moros en Argelia durante 5 largos años. El apremiado comisionario de víveres para la invencible armada que exigió demasiado a los clérigos andaluces y fue por ello excomulgado. El incompetente recaudador de impuestos que 2 veces dio con sus huesos en la cárcel a causa de su mala aritmética. El viejo, pobre y triste autor de una novela concebida detrás de los barrotes y con cuyas magras regalías apenas pudo pagar deudas acumuladas. Sin duda, digo, este hombre era consciente del contexto cultural e histórico de la Europa de fines del siglo XVI e inicios del XVII, y particularmente de las realidades de España como fortaleza de la Contrarreforma. Ironía, más que ingenuidad. Conciencia, más que hipocresía. Pero más allá de estas categorías, y acaso conteniéndolas todas, está el autor de Don Quijote, el fundador de la novela europea moderna.
Y más allá de la biografía y de la historia está Don Quijote mismo, el libro, el hecho estético que altera profundamente las tradiciones de la lectura y de la escritura en relación con la cultura que precedió al tiempo de Cervantes, la cultura que le tocó vivir y, desde luego, la cultura que habría de sucederle. El propósito del presente ensayo es reflexionar sobre los factores mediatos e inmediatos que, subjetiva y objetivamente, consciente e inconscientemente, ingenua e irónicamente, hipocrítica y críticamente, se dieron cita en las páginas de Don Quijote a fin de ofrecernos, en definitiva, una nueva manera de leer el mundo, una crítica de la lectura que se proyecta desde las páginas del libro hacia el mundo exterior, pero también, y sobre todo, y por vez primera en la novela, una crítica de la creación narrativa contenida dentro de la obra misma. Crítica de la creación dentro de la creación.